Para este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia nos regala la experiencia de la transfiguración de Jesús, narrada por el evangelista Mateo. Jesús llama a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva a un monte muy alto. El monte muy alto es símbolo del encuentro con Dios. Una vez allí en el monte alto, Jesús se transfigura delante de ellos. Su rostro resplandece como la luz y sus vestidos también, lo que viene a significar que no es una luminosidad humana, sino una luminosidad divina. Cuando su rostro resplandece, nos hace recordar la experiencia de Moisés cuando entraba a la tienda del encuentro con Dios. Se transfigura, también su rostro se volvía muy luminoso y sus vestidos. Entonces, esta experiencia de encuentro con Dios, esa experiencia de la presencia de Dios en él. Cuando nos habla de que hablaba, valga la redundancia, con Elías y con Moisés, hace sí referencia al Antiguo Testamento, a la ley y a los profetas, pero también a estos dos grandes personajes que se creía ya en el Antiguo Testamento que moraban en la presencia de Dios. Entonces, estos personajes, hablando con Jesús, también le testimonian a los discípulos que están presenciando esta manifestación de Dios, que Jesús no es como creían o como lo acusaban algunos de los fariseos y escribas, uno que actuaba en nombre de Satanás, sino uno que actuaba en nombre de Dios. Y estas dos figuras de Moisés y Elías son dos testigos de la presencia y del actuar de Dios en la vida de Jesús. Pedro dijo ante esta manifestación: qué bien se está aquí. Y cuando estamos en la presencia de Dios no se puede decir otra cosa, qué bien se está aquí. Imagínense la escena, ya el momento culminante en la vida de Jesús, cuando Él va a emprender su camino a Jerusalén. Ya son los últimos días de vida terrena de Jesús y va a este monte elevado. Las cosas empiezan ya como que a ponerse un poco difíciles y sus discípulos ya quizás empiezan a intuir que el final puede ser como Jesús lo ha anunciado, un final trágico para el Mesías, un final difícil para el Mesías y quizás también para ellos. Y tienen esta experiencia de Dios que les ayuda a reafirmar su fe. Y Pedro dice: qué bien se está aquí. Que nosotros también en este domingo podamos hacer esta experiencia de descubrir la divinidad, la presencia, la manifestación de Dios en nuestra vida y desear con todo nuestro corazón quedarnos ahí, quedarnos en Dios, pero conscientes de que nuestra realidad también nos impulsa a vivir nuestro propio camino hacia Jerusalén. Que Dios te bendiga.